En los últimos meses, un visitante silencioso ha captado la mirada de científicos, astrónomos y curiosos en todo el mundo. Su nombre es 3I Atlas, un cuerpo procedente del espacio interestelar que, sin intención alguna, ha despertado un intenso debate por sus características inusuales. Aunque oficialmente se le describe como un cometa, su comportamiento ha sido tan atípico que recientemente obtuvo una calificación que pocos objetos celestes han alcanzado, el nivel 4 en la escala de Loeb. Este sistema, propuesto por el físico teórico Avi Loeb, de la Universidad de Harvard, evalúa el grado de anomalía que presenta un fenómeno astronómico y qué tan razonable es considerar la posibilidad de un origen tecnológico o artificial. Este estatus tan polémico surgió en un contexto en el que los comentarios y las especulaciones se han multiplicado. Mientras una parte de la comunidad asegura que no hay nada fuera de lo común, otros consideran que los atributos de 3I Atlas son tan singulares que no pueden ser explicados por un cometa convencional. Y aunque la ciencia mantiene la prudencia, la discusión ya abrió una ventana que pocos esperaban. La escala de Loeb, el marco conceptual que ha colocado a 3I Atlas bajo el reflector, clasifica los fenómenos astronómicos desde el nivel 0 hasta el nivel 10. Cada nivel representa qué tan extraordinarias son las propiedades observadas y cuántas de ellas se alejan de lo que la naturaleza suele mostrar. Loeb impulsó esta metodología ante el creciente número de objetos interestelares detectados en los últimos años, como el célebre Oumuamua, cuyas propiedades desconcertaron a investigadores de todo el planeta. Según este enfoque, entre más anomalías acumula un objeto y más difícil resulta explicarlas con procesos naturales conocidos, mayor es su nivel. En el caso de 3I Atlas, su ascenso hasta el nivel 4 fue sorprendentemente rápido. Este punto en la escala señala el momento en el que los análisis tradicionales comienzan a quedarse cortos, y los especialistas deben admitir, al menos como posibilidad remota, la existencia de un origen artificial. No se trata de afirmar nada de forma concluyente, sino de abrir el debate científico a todas las alternativas que permitan comprender el comportamiento observado. De acuerdo con los argumentos respaldados por Loeb, la clasificación nivel 4 se reserva para situaciones en las que las anomalías en trayectoria, brillo, emisiones o dinámica del objeto son tan marcadas que ya no pueden ser ignoradas. En ese nivel, la hipótesis tecnológica entra a discusión como una posibilidad que debe analizarse con la misma seriedad que cualquier otra, no para llegar a conclusiones precipitadas, sino para no descartar explicaciones que, aunque inusuales, podrían revelar información valiosa sobre el universo. Por supuesto, el anuncio ha generado reacciones encontradas. Mientras ciertos grupos ven en este nivel un indicio de ingeniería no humana, la comunidad científica mantiene la cautela. Sin embargo, resulta innegable que 3I Atlas ha elevado el interés mundial gracias a esta peculiar clasificación. ¿Pero qué llevó exactamente a que este cuerpo interestelar obtuviera un lugar tan alto en la escala? La respuesta está en una combinación de características que, juntas, forman un rompecabezas sin precedentes. En primer lugar, su composición química llamó la atención desde los primeros análisis. A diferencia de los cometas comunes, que suelen estar formados en gran parte por hielo de agua, 3I Atlas presenta un predominio inusual de níquel y un contenido de agua sorprendentemente bajo. Esta particular composición ya lo separa de los modelos tradicionales de cometas. A esto se suma su trayectoria hiperbólica, un indicio claro de que proviene del espacio interestelar. Sin embargo, lo realmente intrigante es la aceleración no gravitacional que muestra. Este tipo de movimiento sugiere que el objeto está experimentando una fuerza adicional a la gravedad, un comportamiento que algunos describen como una corrección de rumbo. La pregunta que surge es inevitable. ¿Qué podría estar causando esa variación? No es la única anomalía. Las observaciones registraron una polarización negativa extrema, una propiedad óptica que jamás se había visto en ningún cometa identificado hasta ahora. Este fenómeno implica que la forma en que la luz se dispersa en la superficie del objeto no coincide con los patrones conocidos en cuerpos similares. Por si fuera poco, 3I Atlas viaja a una velocidad notable, unos 57 kilómetros por segundo, lo que equivale a más de 205.000 kilómetros por hora.
Aunque los objetos interestelares suelen presentar velocidades elevadas, esta cifra destaca por ser una de las más altas medidas en cuerpos catalogados como cometas. Para algunos investigadores, el conjunto de estas particularidades es demasiado excepcional como para atribuirlo únicamente a procesos naturales. Loeb llegó incluso a declarar que, ante la presencia simultánea de tantas características extremadamente raras, considerar la posibilidad de que se trate de un artefacto podría ser más razonable que intentar encajarlo a la fuerza en la categoría tradicional de cometa. Sus palabras no afirman nada con determinación, pero sí subrayan la necesidad de mantener una mente abierta ante aquello que no puede explicarse del todo. Esta discusión ha despertado curiosidad en muchos sectores, y probablemente tú también tengas una opinión. ¿Crees que el universo podría albergar tecnología más allá de la humana? Me gustaría leer tu perspectiva en los comentarios, porque este tipo de debates enriquecen la conversación y nos permiten entender cómo la sociedad interpreta fenómenos de esta magnitud. Aunque la atención global aumenta, hay un momento clave en el calendario: el 19 de diciembre de 2025. Esa será la fecha en la que 3I Atlas se acercará más a la Tierra, aunque lo hará a una distancia completamente segura, alrededor de 267 millones de kilómetros. Este acercamiento no representa peligro alguno, pero sí representa una oportunidad científica invaluable. Telescopios terrestres y espaciales ya se están preparando para registrar cada detalle, desde posibles variaciones de brillo hasta cambios en su dinámica o señales espectrales específicas que puedan aportar más información. Desde su descubrimiento en julio de 2025, su evolución ha sido constante. Asombró tanto a expertos como a aficionados, quienes han seguido su trayectoria con creciente fascinación. Conforme se ha ido acercando al sistema solar interior, cada nueva observación ha sumado más preguntas y ha avivado aún más el interés por su naturaleza. A medida que 3I Atlas se aproxima a su punto más cercano a nuestro planeta, los preparativos en los observatorios del mundo se intensifican. La fecha del 19 de diciembre de 2025 se ha convertido en una especie de cuenta regresiva científica, un momento que muchos consideran crucial para obtener información definitiva sobre este visitante interestelar. Aunque la distancia que mantendrá, unos 267 millones de kilómetros, es demasiado grande para representar cualquier riesgo, sí ofrece una ventana de observación privilegiada que difícilmente volverá a repetirse con un objeto de estas características. En diferentes centros de investigación, tanto los telescopios montados en tierra como los instalados en órbita han ajustado sus agendas y calibrado sus instrumentos para aprovechar cada minuto disponible. La comunidad astronómica espera obtener mediciones detalladas de su espectro, su brillo, su comportamiento dinámico y posibles variaciones en sus emisiones. Todos esos datos, analizados de forma conjunta, podrían ser decisivos para aclarar una de las preguntas más intrigantes que ha planteado este objeto: ¿qué explica realmente las anomalías que lo rodean? Es importante recordar que este no es el primer objeto interestelar detectado en la historia reciente. Antes de 3I Atlas, el más famoso fue Oumuamua, descubierto en 2017, cuya forma, velocidad y aceleración levantaron suspicacias similares. Aunque el debate alrededor de aquel objeto continúa hasta hoy, 3I Atlas presenta un conjunto de características tan único que incluso supera en rareza algunos comportamientos de Oumuamua. Y es justamente esa acumulación de anomalías lo que ha llevado a su clasificación en el nivel 4 de la escala de Loeb. Desde su descubrimiento en julio de 2025, los expertos han seguido cada uno de sus movimientos. El interés fue creciendo a medida que los datos revelaban propiedades inesperadas. La combinación de composición a base de níquel, baja presencia de agua, trayectoria hiperbólica, aceleración no gravitacional, polarización negativa extrema y velocidad inusual convirtió a 3I Atlas en uno de los objetos más estudiados del año. El misterio alrededor de su origen no ha hecho más que aumentar la atención, tanto entre especialistas como entre el público general. Imágenes ilustrativas, simulaciones y registros fotográficos han sido compartidos en múltiples publicaciones. Aunque estas imágenes no representan fotografías reales de alta resolución,
sí ayudan a visualizar la aproximación prevista y a comprender cómo se ha comportado el objeto a lo largo de los meses. La atención del público es comprensible. No todos los días se detecta un visitante interestelar con semejante cúmulo de rarezas científicas. Pero el origen de 3I Atlas sigue siendo un enigma que genera opiniones divididas. Por un lado, la calificación otorgada por la escala de Loeb ha alimentado teorías más audaces, especialmente entre quienes consideran posible que la humanidad no sea la única civilización con capacidad tecnológica en el universo. Por el otro lado, las instituciones científicas más influyentes, incluyendo a la NASA, han mantenido una postura firme y cautelosa. En una conferencia llevada a cabo en el Centro de Vuelo Espacial Goddard, Amit Kshatriya, funcionario de la agencia, abordó el tema con claridad. De acuerdo con su perspectiva y la de varios expertos en el área, 3I Atlas no es más que un cometa atípico, sí, pero aún dentro de los márgenes de lo explicable. Este objeto es un cometa. Tiene el aspecto y el comportamiento de un cometa, y todas las pruebas apuntan a que se trata de un cometa, expresó de forma contundente. Para Kshatriya y quienes comparten su postura, la espectacularidad de 3I Atlas no proviene de haber encontrado indicios de fabricación o ingeniería avanzada, sino del hecho de que la naturaleza, en ocasiones, puede generar combinaciones extraordinarias. Desde este punto de vista, la singularidad del objeto no implica necesariamente tecnología, sino simplemente rareza estadística. La NASA ha destacado que, aunque entiende el interés global, alimentado en parte por la fascinación humana por lo desconocido, no hay motivo para recurrir a hipótesis extraordinarias cuando los datos aún pueden interpretarse dentro de modelos naturales, aunque complejos. La agencia también recordó que el cosmos posee suficientes procesos caóticos, violentos y variados como para producir objetos que rompan con nuestras expectativas. Esta postura oficial ha contribuido a equilibrar el debate, aunque no ha sofocado del todo las preguntas del público. Después de todo, si hay algo que caracteriza a la humanidad, es la curiosidad y el deseo de entender lo que ocurre más allá de nuestro pequeño mundo. Los fenómenos astronómicos que desafían las explicaciones comunes suelen convertirse en terreno fértil para diversas interpretaciones, algunas prudentes y otras más especulativas. Lo cierto es que, más allá de las teorías, 3I Atlas no representa ninguna clase de amenaza. La NASA ha subrayado esto en múltiples ocasiones, señalando que la distancia mínima de tránsito será de más de 273 millones de kilómetros, casi el doble de la distancia promedio entre la Tierra y el Sol. Este recordatorio busca tranquilizar al público, ya que el interés mediático podría generar temores infundados entre quienes no están familiarizados con las escalas astronómicas. A pesar de ello, el misterio continúa. Las anomalías que rodean a 3I Atlas no pueden ignorarse, y de hecho, han inspirado a varios equipos a realizar observaciones independientes. Diferentes universidades, centros de investigación y astrónomos aficionados han unido esfuerzos para registrar la mayor cantidad de datos posible antes de que el visitante interestelar se aleje y desaparezca rumbo al espacio profundo. Al analizar la situación desde un punto de vista estrictamente científico, el debate se mantiene abierto y respetuoso. Mientras algunos sostienen que todo puede explicarse a través de procesos naturales poco comunes, otros consideran que la combinación de características podría sugerir alternativas fuera de lo tradicional. Esa diversidad de opiniones no solo es saludable dentro de la comunidad científica, sino necesaria para avanzar en la comprensión del universo. En un contexto así, es natural que la conversación se extienda más allá de las instituciones especializadas y llegue hasta el público general. Si estás siguiendo esta historia, quizá te hayas preguntado, ¿por qué objetos como este despiertan tanto interés? La respuesta es sencilla. Cada fragmento de información, cada dato recopilado y cada anomalía estudiada nos acerca un poco más a entender los mecanismos del cosmos, los materiales que lo componen y los procesos que pueden dar origen a objetos verdaderamente únicos. 3I Atlas no es simplemente un punto brillante en el cielo. Es, en cierto modo, una oportunidad para reflexionar sobre nuestro lugar en el universo. Nos recuerda que todavía hay mucho por descubrir
y que pese a todos nuestros avances, seguimos enfrentándonos a grandes misterios que desafían nuestras categorías. También nos muestra que la ciencia no teme explorar hipótesis diversas, siempre y cuando se mantengan los estándares de rigurosidad y evidencia. La observación continua de este objeto permitirá responder algunas preguntas en los próximos meses. Tal vez descubramos que todas sus propiedades pueden explicarse sin recurrir a suposiciones extraordinarias. O quizá nuevos datos revelen aspectos que aún no hemos considerado. Sea cual sea el resultado, 3I Atlas ya ha dejado su huella en el imaginario colectivo y en la agenda científica de 2025. A medida que avanzan los estudios y se refina cada nueva medición, el interés por 3I Atlas continúa creciendo. Su paso por el sistema solar no solo representa un acontecimiento astronómico, sino también un recordatorio de lo poco que conocemos sobre los visitantes que llegan desde más allá de nuestra vecindad cósmica. Aunque muchos cometas muestran comportamientos peculiares, la combinación de rasgos que presenta este objeto lo coloca en un lugar especial dentro de las investigaciones actuales. La comunidad científica ha señalado que el caso de 3I Atlas podría marcar un precedente para la forma en que se analicen futuros cuerpos interestelares. Los métodos tradicionales, basados en modelos conocidos, han funcionado con la mayoría de los objetos estudiados, pero la aparición de fenómenos tan poco comunes obliga a revisar técnicas, actualizar parámetros y considerar nuevos enfoques de análisis. De ahí que la escala de Loeb no solo haya generado controversia, sino que también esté impulsando preguntas sobre cómo debe abordarse la ciencia ante lo desconocido. Muchos astrónomos han destacado que lo más relevante, más allá de las interpretaciones, es la calidad de los datos recopilados. Mientras más observaciones se logren durante su paso, mayores serán las posibilidades de comprender su verdadera naturaleza. Por ello, cada telescopio que apunte hacia su posición será una pieza clave en la construcción del rompecabezas. Los esfuerzos combinados entre observatorios de varios países podrían ofrecer la visión más completa obtenida hasta ahora de un visitante interestelar tan atípico. Los estudios iniciales sobre su composición, dominada por níquel y con escaso contenido hídrico, despertaron una curiosidad inmediata. La baja presencia de agua es particularmente llamativa porque la mayoría de los cometas del sistema solar contienen hielo en abundancia. Este contraste ha llevado a varios investigadores a considerar que 3I Atlas pudo haberse formado en un entorno muy distinto al nuestro, con condiciones más extremas o con materiales que no suelen encontrarse en los cometas tradicionales. Además, el hecho de que muestre una aceleración no gravitacional sigue siendo uno de los aspectos más debatidos. Esta aceleración, que no concuerda con la influencia gravitatoria del Sol u otros cuerpos cercanos, genera hipótesis en diferentes direcciones. Una de las explicaciones más aceptadas para cometas convencionales es el desprendimiento de gases congelados que, al evaporarse, producen un leve empuje. Sin embargo, la falta de señales claras de actividad cometaria en 3I Atlas hace que este mecanismo resulte insuficiente para explicar completamente su comportamiento. Este punto es uno de los que más ha alimentado las teorías alternativas. A la lista de elementos que complican su análisis se suma su polarización negativa extrema. Aunque la polarización de la luz es un fenómeno normal en objetos astronómicos, el nivel detectado en este caso es tan inusual que no se ha registrado en ningún otro cometa observado. Esto ha llevado a especialistas en óptica astronómica a estudiar si la superficie de 3I Atlas podría estar compuesta por materiales o texturas poco comunes. También ha generado preguntas sobre si el objeto pudo haber sido modificado o sometido a procesos desconocidos en su trayectoria interestelar. La velocidad a la que viaja, unos 57 km/s, tampoco pasa desapercibida. La rapidez con la que se desplaza indica que ha estado moviéndose por el espacio por un tiempo considerable, posiblemente miles o millones de años, antes de entrar a la influencia del Sol. Los objetos interestelares tienden a ser rápidos debido a la energía acumulada en su largo viaje, pero la combinación de esta velocidad con las anomalías previamente mencionadas refuerza la idea de que este visitante es distinto a cualquier otro registrado. A pesar de todos estos elementos, la postura oficial de varias instituciones sigue siendo prudente.
La NASA, en particular, ha mantenido firme su opinión de que 3I Atlas no muestra evidencia concluyente que apunte hacia algo distinto de un cometa. Su discurso se centra en la importancia de no precipitar conclusiones y de basarse exclusivamente en datos verificados. Esta postura, aunque conservadora, ha llevado tranquilidad a los sectores más preocupados del público, especialmente a quienes temen que estos objetos puedan representar algún peligro. En repetidas ocasiones, la Agencia Espacial ha reiterado que el tránsito de 3I Atlas está calculado con gran precisión y que su paso se mantendrá a una distancia segura. Con más de 273 millones de kilómetros separándolo de la Tierra en su punto más cercano, el objeto no tiene posibilidad de impactar ni de generar efectos adversos. La tecnología actual permite calcular con enorme exactitud la trayectoria de cuerpos de este tipo, lo que elimina prácticamente cualquier margen de incertidumbre. Aún así, el interés no disminuye. Las anomalías continúan despertando preguntas y motivando debates abiertos entre investigadores de diferentes disciplinas. Científicos de áreas como astrofísica, química espacial, óptica astronómica y dinámica orbital han encontrado en 3I Atlas un caso de estudio excepcional. La naturaleza multidisciplinaria del análisis es uno de los aspectos que más entusiasmo ha generado en la comunidad académica. Los medios de comunicación también han contribuido al aumento del interés que rodea a este visitante. Diversas plataformas han difundido información sobre su paso, incluyendo simulaciones, representaciones ilustrativas y actualizaciones constantes de su evolución. Esto ha permitido que el público general se mantenga informado y que incluso personas sin formación científica se involucren en el fenómeno. La conversación se ha extendido hasta las redes sociales, donde abundan comentarios, teorías y análisis de aficionados. La astronomía amateur ha crecido en los últimos años gracias al acceso a mejores herramientas tecnológicas, lo que ha permitido que una gran cantidad de observadores independientes registre sus propias imágenes del cielo. Aunque 3I Atlas está demasiado lejos para ser captado con equipos básicos, sí ha inspirado a muchas personas a seguir más de cerca los eventos astronómicos. La comunidad científica considera positivo este tipo de interés. La curiosidad del público motiva la divulgación, impulsa la educación y anima a nuevas generaciones a adentrarse en la ciencia. Además, cuando un fenómeno provoca conversación global, aumenta la cantidad de recursos invertidos en investigación y se generan oportunidades para profundizar en el estudio del universo. Es por ello que lo que ocurre con 3I Atlas va más allá de un simple tránsito. Representa un recordatorio de la magnitud del cosmos y de lo mucho que aún no comprendemos. Cada objeto interestelar que detectamos es una cápsula de información proveniente de regiones remotas de la galaxia. Su composición, movimiento y comportamiento narran historias sobre los lugares donde se formó y sobre los procesos que lo moldearon. A medida que avancen las observaciones y se recopilen más datos, será posible construir una comprensión más clara sobre este visitante. Quizá futuras mediciones revelen detalles que hoy permanecen ocultos. O tal vez confirmen que nuestras primeras impresiones fueron correctas y que las anomalías, aunque sorprendentes, tienen una explicación natural. Sea cual sea el caso, cada paso de este proceso contribuye a ampliar el conocimiento humano sobre el universo. Conforme el calendario avanza y el acercamiento de 3I Atlas se aproxima, las instituciones científicas alrededor del mundo han intensificado los preparativos. No se trata de un evento que se repita con frecuencia. Los objetos interestelares son extremadamente raros, y aún más extraño es encontrar uno con un conjunto de características tan particulares. Este tipo de visitantes ofrece una oportunidad única para poner a prueba nuestros conocimientos actuales sobre la formación del universo y la dinámica de cuerpos que viajan más allá del sistema solar. Los especialistas coinciden en que, aunque el objeto no representa amenaza alguna, su paso podría generar datos de un valor incalculable. Diversos centros astronómicos han creado campañas de observación especiales con la finalidad de cubrir la mayor cantidad posible de variables. Desde espectroscopía hasta fotometría avanzada, pasando por mediciones de brillo y análisis de su movimiento, cada instrumento aportará una pieza más al complejo rompecabezas
que representa este visitante estelar. El interés en estudiar el comportamiento dinámico de 3I Atlas aumentó debido a su aceleración no gravitacional. Este detalle ha sido motivo de discusiones y comparaciones con otros fenómenos registrados en el pasado. Algunos expertos han considerado la posibilidad de que ciertos materiales volátiles, aún no identificados, estén provocando pequeñas expulsiones de gas que generen impulso. Sin embargo, la ausencia de una cola cometaria tradicional y la falta de signos evidentes de actividad superficial han hecho que esta explicación no resulte completamente convincente. Aún así, la comunidad astronómica insiste en reunir pruebas antes de descartar cualquier posibilidad. La historia demuestra que muchos fenómenos que parecían inexplicables en un principio terminaron teniendo fundamentos perfectamente naturales. Por esta razón, el rigor científico sigue siendo la guía principal en cada análisis relacionado con este objeto. La polarización negativa extrema detectada en 3I Atlas también ha generado una oleada de investigaciones paralelas. Este tipo de polarización, que describe cómo la luz se dispersa en la superficie del objeto, puede revelar información importante sobre su textura, su composición y las condiciones del entorno en el que se formó. Sin embargo, el nivel tan inusual que presenta este cuerpo ha dificultado su comparación con modelos establecidos. Los científicos trabajan ahora en actualizar y ampliar estos modelos para intentar explicar este comportamiento. Un equipo de investigación de Europa ha sugerido recientemente que la extraña polarización podría deberse a una capa superficial compuesta por materiales metálicos finamente distribuidos, derivados de procesos que no suelen ocurrir en los cometas del sistema solar. Aunque esta teoría no ha sido confirmada, ha despertado interés en analizar las señales lumínicas del objeto con aún mayor precisión. El componente químico también continúa siendo un tema central. La abundancia de níquel en combinación con la baja cantidad de agua llevó a algunos astrofísicos a proponer que 3I Atlas se originó en una región muy diferente a los lugares tradicionales donde se forman los cometas. Tal vez proviene de un sistema planetario más joven o más antiguo que el nuestro, o de un entorno donde la densidad de materiales metálicos era significativamente mayor. Las posibilidades son amplias, pero todas requieren más datos antes de confirmarse. A pesar de la controversia que rodea sus anomalías, la comunidad científica ha procurado comunicar al público un mensaje consistente. No hay evidencia concluyente que sugiera que 3I Atlas sea de origen artificial. Esta aclaración se ha vuelto especialmente necesaria ante el creciente interés mediático. Artículos, videos, programas y debates han inundado las redes, donde miles de personas comparten su opinión, teorías y especulaciones. Algunos sectores de la opinión pública ven en la clasificación nivel 4 de la escala de Loeb un indicio claro de que la ciencia está reconociendo la posibilidad de tecnología extraterrestre. Sin embargo, los expertos han sido claros en que esta escala solo indica el nivel de anomalía observada, no la confirmación de ninguna hipótesis extraordinaria. En otras palabras, la clasificación señala que el objeto presenta características difíciles de explicar, pero no afirma que posea componentes artificiales. La NASA ha sido firme en este punto. Durante una conferencia reciente, representantes de la agencia recordaron que el hecho de que algo sea inusual no significa automáticamente que sea artificial. Hablaron también sobre la importancia de mantener expectativas realistas y de evitar conclusiones precipitadas. El enfoque de la agencia continúa siendo el mismo: recopilar la mayor cantidad posible de evidencia antes de llegar a cualquier tipo de interpretación definitiva. Este tipo de comunicación es esencial para evitar malentendidos, especialmente entre el público menos familiarizado con la jerga científica. Si bien la curiosidad es natural, y de hecho ha impulsado muchos avances tecnológicos a lo largo de la historia, también puede generar interpretaciones exageradas cuando se enfrenta a fenómenos desconocidos. Por eso, muchos divulgadores han hecho un esfuerzo extra para explicar de manera clara los términos técnicos involucrados. Hasta el momento, todas las mediciones realizadas indican que el paso de 3I Atlas se mantendrá a una distancia muy superior a la que podría representar cualquier riesgo. Los expertos han señalado que la trayectoria está tan bien definida que no existe posibilidad de un acercamiento inesperado.
Este nivel de precisión ha permitido mantener la calma incluso entre quienes suelen preocuparse por este tipo de eventos. La atención mediática ha convertido a 3I Atlas en uno de los temas astronómicos más comentados del año. Algunas plataformas han publicado representaciones ilustrativas que ayudan a visualizar su aproximación, aunque es importante recordar que estas imágenes no representan fotografías reales del objeto. Se trata simplemente de recursos gráficos diseñados para facilitar la comprensión del público sobre su posición y desplazamiento. Este interés masivo también ha motivado comparaciones con objetos similares registrados en el pasado. Uno de ellos fue Oumuamua, cuya aparición generó un gran revuelo debido a su forma alargada y su inesperada aceleración. Aunque ambos objetos comparten ciertas características, las diferencias entre ellos son suficientes como para convertir a 3I Atlas en un caso completamente nuevo. Mientras tanto, los observatorios nacionales e internacionales ajustan sus equipos para registrar la mayor cantidad de datos durante el paso cercano. Las instituciones más importantes han coordinado horarios y protocolos para evitar duplicidades y aprovechar al máximo cada minuto de observación. La cooperación internacional es clave en este tipo de eventos, ya que solo mediante análisis combinados se pueden construir modelos más precisos. Vale la pena recordar que estos objetos interestelares representan algo más que una simple curiosidad científica. Son, en cierto modo, viajeros ancestrales que atraviesan el espacio durante millones de años, cargando consigo información sobre regiones remotas de la galaxia. Su estudio no solo nos ayuda a comprender cómo se formaron, sino también a tener una visión más amplia del universo en su conjunto. En este punto de la investigación, aún hay preguntas abiertas. ¿Qué origen tiene su composición inusual? ¿Qué mecanismo genera su aceleración no gravitacional? ¿Por qué la polarización negativa es tan extrema? ¿Y qué nos dice todo esto sobre los lugares donde pudo haberse formado? Es posible que algunas de estas respuestas lleguen con nuevas mediciones. Otras, probablemente, tardarán años en resolverse. Aún así, el solo hecho de enfrentarnos a estos enigmas ya es valioso. La incertidumbre impulsa la ciencia y abre paso a la innovación. Cada paso que damos en la observación de 3I Atlas nos recuerda que aún quedan muchos misterios por desentrañar en el vasto universo. ¿Y tú, qué crees que podamos descubrir cuando finalmente recopilemos toda la información posible? Comparte tu opinión. Es fascinante conocer cómo cada quien interpreta un fenómeno tan singular. A medida que el paso de 3I Atlas se acerca a su fecha clave, la comunidad científica se prepara para una de las jornadas de observación más esperadas del año. El 19 de diciembre de 2025 no solo marcará el momento de máximo acercamiento del objeto a nuestro planeta, sino también la oportunidad más clara para obtener datos precisos que ayuden a resolver los misterios que lo rodean. Aunque la distancia seguirá siendo enorme, unos 267 millones de kilómetros, los telescopios más avanzados del mundo se encuentran alineados para aprovechar cada instante de esa ventana de observación. Ese día, numerosos observatorios, tanto terrestres como espaciales, realizarán mediciones coordinadas. Se espera analizar variaciones en el brillo, detectar posibles cambios en su trayectoria, estudiar con mayor detalle la composición de su superficie e incluso observar si se presentan señales que hasta ahora hayan pasado desapercibidas. La idea es reunir la mayor cantidad de información posible antes de que el objeto continúe su viaje fuera del sistema solar, probablemente para no regresar jamás. Desde su descubrimiento en julio de 2025, 3I Atlas ha sido seguido con un nivel de detalle poco común. La evolución de sus características ha sido documentada con precisión y cada actualización ha generado nuevas preguntas. Su comportamiento, marcado por anomalías poco frecuentes en cometas tradicionales, lo ha convertido en un referente para analizar cómo deben abordarse, en el futuro, los objetos interestelares que muestren rasgos fuera de lo habitual. Las instituciones académicas han aprovechado esta ocasión para publicar análisis preliminares y teorías basadas en los datos recopilados hasta ahora. El consenso general indica que, aunque el objeto posee una combinación de características extremadamente rara, aún no existe evidencia sólida que justifique concluir que se trate de un artefacto o estructura tecnológica. La mayoría de los investigadores considera que los procesos naturales del universo
son capaces de producir cuerpos tan inusuales, incluso si no se ajustan a los modelos más comunes. Este enfoque, sin embargo, no ha evitado que surjan interpretaciones alternativas. Algunos divulgadores y entusiastas de la exploración espacial señalan que la escala de Loeb, donde 3I Atlas alcanzó el nivel 4, abre oficialmente la puerta para considerar hipótesis tecnológicas. Sin embargo, los expertos enfatizan que esta clasificación no implica una afirmación, sino una invitación a estudiar con mayor rigor características que, por sí solas, no pueden explicarse completamente. La polémica se ha intensificado debido al historial de fenómenos similares. El caso de Oumuamua, por ejemplo, sigue siendo motivo de debates incluso años después de su paso por el sistema solar interior. Al igual que entonces, hoy se repite el llamado a mantener una postura equilibrada, basada en evidencia y libre de conclusiones apresuradas. Parte del trabajo científico consiste en cuestionar, observar y registrar, sin necesidad de forzar interpretaciones más allá de lo que los datos permiten. La NASA ha insistido en esta línea. En diferentes comunicados, la agencia ha recordado que la maravilla del cosmos no necesita adornos para cautivar a la humanidad. Este mensaje busca recalcar que la extraordinaria variedad de fenómenos naturales ya es suficientemente impresionante como para no recurrir a suposiciones no verificadas. Aunque la idea de que 3I Atlas pueda representar algo más que un cometa resulta atractiva para muchos, la institución mantiene su compromiso con el rigor y la cautela. Durante una conferencia reciente en el Centro de Vuelo Espacial Goddard, los funcionarios de la agencia reiteraron que todos los datos obtenidos hasta este momento encajan dentro de los parámetros de lo que se espera de un cometa, aunque sea uno particularmente raro. Este objeto es un cometa, tiene el aspecto y el comportamiento de un cometa, y todas las pruebas apuntan a que se trata de un cometa, afirmó uno de los voceros. Esta postura oficial ha sido clave para mantener la calma y aclarar los rumores que suelen acompañar a eventos astronómicos de gran atención pública. Además, la agencia aseguró nuevamente que el tránsito de 3I Atlas no representa ningún tipo de peligro para la Tierra. Su trayectoria lo mantendrá a más de 273 millones de kilómetros, distancia suficiente para descartar cualquier preocupación sobre una posible desviación inesperada. Las simulaciones computacionales y los cálculos orbitales son tan precisos que permiten asegurar sin margen significativo de error la seguridad del paso. Aunque la conversación pública ha sido intensa, el impacto real de 3I Atlas está ocurriendo en los laboratorios, observatorios y centros de estudio. Investigadores de múltiples disciplinas están aprovechando esta oportunidad para mejorar los modelos existentes sobre la dinámica de objetos interestelares. El comportamiento de este cuerpo podría ayudar a comprender mejor cómo interactúan los materiales metálicos en ambientes extremos, cómo se forman ciertos compuestos en regiones apartadas del universo y qué mecanismos podrían generar aceleraciones inusuales sin necesidad de tecnología avanzada. Algunos expertos han mencionado que el análisis detallado del objeto podría incluso ayudar a identificar patrones útiles para futuras misiones. Por ejemplo, si se lograra determinar cómo se originan ciertas anomalías en la superficie de 3I Atlas, sería posible ajustar los instrumentos de detección para identificar con mayor precisión objetos similares en el futuro. Esto permitiría mejorar las redes de alerta y posiblemente anticipar la presencia de visitantes interestelares con características poco comunes. Otros investigadores han comentado la importancia de comparar los datos de 3I Atlas con los registrados de Oumuamua. Aunque ambos muestran patrones diferentes, la comparación cruzada podría revelar tendencias o comportamientos comunes que no hayan sido identificados previamente. En este sentido, el paso de 3I Atlas representa una oportunidad doble. No solo se estudia un nuevo objeto, sino que también se revisa la información del pasado para construir un panorama más claro sobre cómo se comportan estos visitantes cósmicos. Por otro lado, la comunidad amateur ha seguido muy de cerca este evento. A pesar de la enorme distancia, muchos entusiastas han buscado formas de participar indirectamente, ya sea siguiendo transmisiones en vivo de observatorios, compartiendo análisis, creando modelos en línea o comentando teorías. La astronomía,
A diferencia de otras áreas, tiene la capacidad de unir a personas de diferentes edades, países y profesiones en una fascinación colectiva por el cielo. Este tipo de fenómenos sirve como recordatorio de que el conocimiento científico se alimenta tanto de la investigación profesional como del interés y la curiosidad del público. La participación de aficionados ha sido clave en numerosos descubrimientos, y aunque 3I Atlas está fuera del alcance de los telescopios caseros, su historia ha despertado un entusiasmo renovado por la observación del cielo nocturno. El futuro de 3I Atlas, después de diciembre de 2025, es claro. Continuará su viaje hacia las regiones más lejanas del espacio, alejándose progresivamente hasta volverse imperceptible incluso para los telescopios más potentes. Este tránsito fugaz por el sistema solar será solo un capítulo más en su extenso recorrido por la galaxia. Sin embargo, para la ciencia, este breve encuentro podría dejar aportes duraderos. Independientemente de las conclusiones finales, 3I Atlas ya ha cumplido un papel importante. Ha cuestionado lo que creíamos saber, ha impulsado debates, ha motivado nuevas investigaciones y ha recordado que aún existen fenómenos que desafían las explicaciones convencionales. En un universo tan vasto y complejo, este tipo de enigmas son esenciales para fomentar el avance del conocimiento. Mientras se espera la llegada de nuevas mediciones, una sensación compartida recorre tanto a especialistas como al público general. La emoción de estar presenciando un fenómeno excepcional. Y aunque las explicaciones finales tarden en llegar, lo cierto es que este objeto ha logrado capturar la atención del mundo entero. Nos ha invitado a mirar hacia arriba, a reflexionar sobre nuestro lugar en el cosmos y a recordar que la búsqueda de respuestas continúa siendo una de las aventuras más emocionantes de la humanidad.